Auspician Economía de Bolsillo, Credicop, Norte FM, Grupo Boreal, Club Boreal, Bonfarma, Clínica Veterinaria La Yunta, IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad, Cinesis, Municipalidad de Tafí Viejo. Hace pocas horas en la legislatura el vicegobernador recibió a una delegación de la Unión Industrial de Tucumán, presidida por el presidente del Grupo Balcán, el señor Rocha Ferro, y una delegación en donde se le solicitó, luego de un relevamiento de la situación de la industria en Tucumán, la necesidad de declarar la emergencia económica de la actividad industrial en la provincia de Tucumán. Creo, quienes nos siguen hace 8 temporadas y hemos pasado gobiernos y hemos compartido con ustedes cuando asume esta nueva gestión del presidente Milei, anticipando lo que hoy la Unión Industrial plantea al vicegobernador. Crisis de la industria en la provincia de Tucumán, porque además Tucumán, dentro del plan de desarrollo, del plan económico que quiere dibujar el gobierno de Milei, prácticamente no figura en el mapa. Es la Patagonia, es la cordillera, es el litio en el norte y el campo entre Córdoba y Santa Fe. Tucumán, aparentemente en ese mapa no existe. Y creo que todos los empresarios de Tucumán, más allá de trabajar y cuidar lo propio, tenemos que hacer un esfuerzo de volver a encontrarnos y defendernos entre todos, porque defender la actividad económica en Tucumán es con todos los empresarios juntos, sin rascarse para adentro, porque solo no se salva nadie. Por más emergencia que se declare, el comercio, la industria, los servicios, todos tenemos que encontrarnos. Y ese camino que empezó la Unión Industrial la tenemos que repetir todo en esta provincia. Con el acuerdo del gobierno nacional o confrontando con esa política económica, porque en definitiva vienen por nosotros. Un abrazo enorme y el compromiso de que este empresario estará al servicio de todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo por la pantalla de América Tucumán y por Canal 5. Tremenda editorial y tremendo mensaje de Mario Coltan. Hola Mario. Hola amigo? Cato. ¿Todo bien? Por favor, un aplauso. ¡Feliz cumple! ¡Feliz Muchas cumple, gracias. Cato! ¡Feliz Muchas cumple, gracias. Bruno! Brunito Muso Estamos también. muy contentos en el equipo de multimedia, de economía de bolsillo, todo lo que ustedes conocen a través de estos medios y lo mejor. Muchas lo mejor gracias, para, amigo. Gracias. para vos. Lo mejor lo estoy viviendo con la cantidad de amigos que hace 8 años hemos cosechado aquí en Economía de Bolsillo. Estamos muy contentos y gracias una vez más por compartir con nosotros. Para los quinieleros, jueguenle al 55. Por ahí pueden tener mala suerte y les sale al revés, decía un amigo. Claro. Bueno, bienvenidos a Economía de Bolsillo. Decíamos, hoy tenemos un programa donde vamos a tocar temas muy susceptibles para... ¿Viste cuando uno dice, querés lastimar a alguien, tocarle el bolsillo? Bueno, hoy vamos a tocar el bolsillo de muchos. Hoy vamos a tocar el bolsillo de unos cuantos. Porque el presidente Javier Milei insiste en festejar los índices de pobreza. Ustedes saben que Milei cada un mes agrega 1 millón de pobres. Sí. Gente que saca de la pobreza. Claro. No es que agrega 1 millón de pobres, sino que dice, hemos sacado 8 millones. Cada con 8 mes millones. empezó con 8. Y está por 14. 9,
Creo que llegó hasta 15. Llegó a 15, pero lo bajaron pero ahora, claro, le dijeron, mira, decí 13,5 que queda mejor. porque va a tener toda la Argentina. Claro, en del un otro momento lado. vamos a ser 47 millones de personas que no somos pobres, Claro. y no es así. Pero antes de mostrarle algunos números que hizo la gente del CEPA, números del INDEC, ¿no? Ojo. Sí, sí, datos oficiales. Por lo general hemos hecho siempre en el programa datos que pueden ustedes chequear en datos oficiales. Hay una realidad que nadie puede discutir y es cómo se mide la pobreza, porque uno dice, sacamos tantos millones de gente o de personas o de habitantes de la pobreza, y el tema es cómo se mide la pobreza y aparte, qué tan real es ese número. Antes de mostrarle las placas, veamos este informe que presentaba, entre otros, porque no es un periodista el que se despertó y dijo, che, no pueden haber sacado tanta gente de la pobreza mientras pasa esto. Son varios los que lo dijeron. Algunos periodistas de La Nación Más, TTN, Sí, digo que claro. no son medios kirchneristas, como dice el presidente. Pueden ser comunistas, tal vez, o pagados por los rusos. Wow. También, como dijo el presidente, Claro. Adorni. Ahora hay una campaña, usted por ahí se perdió en la semana y se puso a ver Gran Hermano, la novela o algo, y se perdió de las noticias. Resulta que a los periodistas les paga el gobierno ruso para desinformar. Encima les paga nada. O sea, 2 mangos los de rusos. todas maneras, quiero decir algo. Privyet, Tovarich Putin. Me prendo, ¿no? Si usted Podemos quiere, incorporarnos a la lista. si quiere mandar unos dólares y le escribo algo, avise. Ay, Dios. No saben cómo tapar el escándalo de Adorni, el escándalo del 3% de Karina Milei y el escándalo de la manipulación de datos. Esto decía Ari Lijalad. Mire. Ayer salió el número de pobreza del INDEC, que da 28% de pobres y además que bajó la pobreza. Es realmente insólito que el gobierno lo diga, porque es lo que vivimos todos los días, pero también lo notable son dos cosas. Primero, ¿cómo hicieron? Cambiaron la forma de preguntar. Si cambiás la forma de preguntar y no lo empalmás con la forma que preguntabas antes, no hay forma de comparar. Voy a empezar a mostrar algunos números. Estos son solamente el empleo privado. Solamente privado, 200.000 trabajadores menos en el sector privado. El 3% del empleo privado del país destrozó Milei. ¿Quién dijo que subió el desempleo? El INDEC dijo que subió el desempleo. Cuando asumió Milei, en el cuarto trimestre del 2023 era el 5,7. En el 2024 era el 6,4. Ahora es del 7,5. ¿Me explicas cómo puedes subir el desempleo y bajar la pobreza en el mismo momento? ¿Y cómo puede caer el consumo en todas las ramas? Mirá este informe de Sentia que habla del consumo en los supermercados. Caída contra el año pasado del 5,9%. Caída en los autoservicios, o sea, caída del 3,8%. Caída en las farmacias del 2,9%. Caída mes a mes de enero a febrero del e-commerce. Caída en todo, en los mayoristas, que es una caída muy importante porque cuando cae el mayorista es que en el almacén está cayendo fuerte y el almacén deja de comprar al mayorista. Los salarios siguen cayendo. ¿Cómo es que hay menos pobres si el salario cae? El poder adquisitivo del salario mínimo es el peor en 30 años, peor que durante los 90. Y explícame cómo cae la pobreza si la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar cada vez cubren menos de la canasta básica alimentaria. ¿Cómo cae la pobreza si aún lo poquito que el gobierno sostenía, que era la UH y la tarjeta alimentar, cada vez pueden comprar menos? ¿Cómo puede ser que seamos menos pobres y sea el peor consumo de carne de nuestra historia? O sea, antes había más pobres y consumían más carne. ¿Cómo es? Los supermercados cayeron un 11% las ventas en todo el país. En 23 de las 24 jurisdicciones cayó la venta. ¿Saben cuál es la única que no cayó? Neuquén, por vaca muerta. Porque los petroleros que laburan ahí tienen con qué ir al supermercado. En todo el resto del país cayó la venta en los supermercados. La morosidad se triplicó en todo el país. O sea, ¿cómo es que hay menos pobres, pero la gente deja de pagar su tarjeta de crédito? Deja de pagar su crédito. O sea, antes no pasaba. ¿Por qué se triplicó la morosidad de las familias si son menos pobres? Hay otro gráfico, esta es la curva de cómo sube, ¿sí? De los créditos personales, de los créditos, incluso los créditos hipotecarios sube, que en general no deja de pagarlo porque el banco se puede quedar con tu casa. ¿Cómo sube la deuda de la tarjeta de crédito? Ni hablar con la fintech. Y ni hablar con las empresas cuando compras un lavarropas o que hoy te da la financiación el propio local. Eso está arriba del 50%. ¿Cómo es que hay menos pobres si dejamos de pagar nuestras deudas? ¿Cómo baja la pobreza con todos estos datos? En serio, ¿eh? No hay lógica que resista esto. Claro, ¿cómo sale de la pobreza la gente con esos datos crudos de la realidad? No entiendo. Un dato que es importante para que no mezclemos perro con vaca, lechuza con canario. Había una forma de medir la pobreza y hoy existe otra forma de medirla. No es válido mezclar Claro. medidas, formas,
porque no se puede comparar una cosa con otra. A partir de la gestión del gobierno de Milei, incorporan a los ingresos familiares todos los subsidios que el Estado otorga a las familias en la Argentina. Pensemos que hay millones de argentinos que reciben la AUH, la tarjeta alimentar y otros tantos que, incluso ahora hay un proceso de recorte también en esto, pero que eso antes no se incorporaba en los ingresos de la familia y ahora a partir del año 24 se lo incorporó. Por eso es que los números que tienen hoy los ingresos familiares son distintos a los números que tenía la familia desde el año 2017 hasta el año 2024. Al tener esta conformación, la medición, nos encontramos entonces con modificación en la lectura de una población que está por debajo de la línea de pobreza. Hoy la línea de pobreza está marcada en 1.370.000 pesos. Estamos hablando con números conocidos de enero del año 2026. Por lo tanto, quienes tienen niveles de ingreso por debajo de esto, incluidos los subsidios del Estado, estarían pasando, es como decir, estamos sacando la nariz para poder respirar un poquito mejor. Totalmente. Lo que está explicando Mario, hizo un muy buen trabajo el CEPA, insisto, en base al INDEC. Perdón, director, por ahí le voy a cambiar todo porque yo le dije placa 1, placa 2 y le voy a pedir la placa 4, lo mando para atrás, porque es justo lo que está diciendo Mario, porque hay una explicación de cómo... Bien, dire, qué grande, Andrés. Que es cómo se medía en agosto de 2023 a cómo se empezó a medir en agosto de 2025. O sea, la diferencia de mediciones, que yo ahí te lo había puesto, pero que tiene que ver con estos cambios, ¿sí?, que hubieron. El monto de ingreso por jubilación o pensión con el monto de ingreso por jubilación o pensión obtenida por los aportes del trabajo, más el monto de ingreso por jubilación o pensión de ama de casa o por moratorio provincial, que es nueva, ¿sí? Claro. El monto de ingreso por otras pensiones, como por ejemplo discapacidad, madre de 7 hijos, el PUAN, vejez, etcétera, que también es nuevo, ¿sí? Pusieron mayor precisión con el monto de ingreso por lo que decías vos, Mario, la asignación universal, la asignación por embarazo. Lo de tarjeta alimentar que está... Claro, entre paréntesis, Mario, ¿no era que iban a sacar los subsidios? Hay cada vez más subsidios. Así es. Digo, yo por lo que decía la gente. Con mayor precisión el monto de ingreso por otro plan social, subsidio en dinero otorgado por el gobierno, el monto de ingreso por ayuda en dinero a través de iglesias, parroquias, organizaciones no gubernamentales. Todo eso se fue incorporando y todo eso modificó la manera de medir. Pero no tan solo lo decimos nosotros, no tan solo lo informa el CEPA, sino que la Universidad Católica Argentina, que sigue con precisión la medición de pobreza en la Argentina, salió justamente a descalificar esa información de que la pobreza había bajado al 28,3%. Claro, lo que pasa es que para salir de la pobreza se supone que si yo soy pobre es porque no tengo ingresos, es porque no tengo plata, no tengo nada, ¿sí? Entonces, para salir de la pobreza se supone que vuelvo a tener ingresos, que mis ingresos van creciendo. Bueno, no sé si mis ingresos van creciendo, pero los ministros que hasta diciembre cobraban en bruto, ¿no?, 3,5 millones, un poquito más de 3,5 millones. Dieron un salto garrocha. Claro, el sueldo en enero pasa a ser de 7.100.000, en febrero 7.200.000, 7.900.000 van a cobrar los primeros días de mayo y en junio llegan a los 8 millones. Ellos sí salieron de la pobreza. Los secretarios, bueno, también de 3 millones pasaron a 6 millones de pesos, los subsecretarios también de 2.900.000 a 5 millones. Los senadores ni hablar, 11 millones, 7 millones los diputados, la Corte Suprema, 10 millones de pesos. El ingreso mínimo, ¿sí?, que cobran los civiles, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, según ATE, 600.000 pesos. El promedio de trabajadores estatales, 1.150.000 pesos. Claro. Digo. Esos son los números. Y esa es la línea. Y cuando uno dice sacar la nariz para poder respirar, es justamente eso, que se está
deformando la medición y nos cuentan una película totalmente distinta a la que estamos viviendo. Totalmente distinta. Y hay algo más antes de irnos a la pausa. Acá estamos hablando de gente que está trabajando, está generando, Claro. tiene la posibilidad hasta de tener otro trabajo, que ya vamos a hablar de eso en el último bloque. Sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando sos jubilado? Miren este video. ¿Cuánto ganas? 400.000. 400.000 pesos. ¿Y qué haces con eso? Ya tenemos que tomar como un estilo de vida con el dinero que ganamos. Gracias a Dios comemos todos los mediodías. Y a la tarde una merienda con mate cocido, algo así. Y a la noche otro mate cocido con un pedazo de pan. No, bien de noche no comemos. Posiblemente a usted le cause risa, pero un pollo lo hacemos durar 4 días. Y porque un día hervimos una parte, otro día la pata munra la metemos al horno con unas papas, otro día las alitas hacen una salsa, y otro día con el ranchito hacemos un pequeño puchero con un plato de sopa y le metemos un huevito adentro, algo para más o menos alimentarnos bien, aunque sea al mediodía. Hoy vivimos por la gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Y a mí me resulta incómodo decir, hijo, me presta dinero. No está en nosotros. Se arreglan solos. Nos arreglamos solos en todo lo que podemos. Para decir verdad, a veces un hijo mío viene los miércoles, por ejemplo, y aprovecha una oferta de pedido ya, lo que sea, y nos trae una hamburguesa, la partimos por la mitad y eso es la gran cena. ¿Hace cuánto que no come un asado? Comí para el 29 de julio es mi cumpleaños, el año pasado comí un asado por lo que pagaron mis hijos. A veces lo tomas con risa. Sí, porque si no me tengo que poner ahora en cámara, entonces lo tomo con risa, porque siempre fuimos trabajadores. Yo he sido remisero hasta hace 5 años atrás y tengo 35 años en un volante y ahora apenas manejo un bastón. El año que viene cumplimos 50 años de casado, si Dios así lo permite. Y bueno, esa es la vida que llevamos. Esa es la realidad. Gente que trabajó 30, 35, 40 años. Qué descripción tan patética, dolorosa. Digo, y como él, deben ser miles, decenas de miles de hogares que viven en esas condiciones. Esa es la Argentina real. Sí, no es verso, no es relato. Esa es la realidad. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar de cómo obtener plata a través del Banco Nación, que está buenísimo. Todos lo pueden hacer. Todos no, algunos. Hacemos la primera pausa, pero antes te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguiros en redes sociales para consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y volvemos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar.
En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Seguimos en Economía de Bolsillo y nos vamos a meter en el tema que le anunciábamos en el bloque 1. Tema que después vamos a hablarlo con David Cufré. Les dije, hoy tocamos el bolsillo. Los bolsillos. Sí. Nóminas. Nombre y apellido. Es tremendo esto. Si yo, Mario, cualquiera de la producción va al Banco Nación y dice, mire, no tengo vivienda, maestro, ¿no? Entonces, le muestro todos los papeles, tengo trabajo. Necesito un préstamo para una vivienda. ¿Cuánto? 80 millones, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. En el Banco Nación van a decir, che, ahí llegó un estandapero, un humorista, es mejor que Miguel Martínez. No sabe el chiste que me acaba de contar. ¿Qué chiste? Me acaba de pedir 200 millones de pesos. ¿Quién es? Cato Emery. ¡No! Y se ríen todos. Digo, ustedes lo van a entender, cualquiera de ustedes. Imagínense presentándose en el Banco Nación a pedir esos montos. Y más. Yo fui flojito porque me da miedo. Mucha plata junta a mí me asusta. No la vi nunca por eso. Entonces, es que nadie la va a ver nunca. Claro. Ustedes, nosotros que somos laburantes, nunca la vamos a ver esa plata, pero a lo largo de nuestra vida no la vamos a ver. Es tremendo. Hay una lista. ¿Querés que vayamos viendo la lista? Por y favor, vamos comentando? Diré, pantalla plena de la gente que pidió. Y vamos a hacer un par de aclaraciones también. Bueno, vale la aclaración. Sí, porque hay una trampa ahí. El señor Pedro Juan Inchauspe se pidió 530 millones de pesos. ¿Qué son? ¿Qué son esos? 450 mil dólares. 450 mil dólares. Pedro Juan Inchauspe, que tenemos que ver también quién es Pedro Juan Inchauspe, ¿no? Porque uno va a decir, pero ¿y por qué no puede pedirlo un particular? Sí lo puede pedir un particular, señora. El tema es que quién es ese particular para pedirlo, ¿no? Nosotros acá le hemos puesto los suertudos. Yo le voy a decir quién es. Fue director del Banco Central de la República Argentina. Claro. Justo. Exacto. Aquel que debería estar controlando el otorgamiento de crédito, a ver si están en condiciones o no de pagarlo, de cumplir. Debe haber querido cambiar el Renault 12. Puede ser. No sé. Buenísimo. Después lo tenemos a Ignacio José García Areja, que es diputado, 520 millones de pesos. ¿Qué números? No, son tremendos los números. Acá viene lo mejor, no empieza lo mejor.
Felipe Núñez es funcionario de Economía del Ministerio de Economía, o sea, está al lado de Caputo, quien maneja la economía, y dijo, si yo manejo la economía con Toto, me pido 470 millones para no ser tan abuso. Después Masachesi, Leandro Horacio Masachesi, ex jefe del gabinete del Capital Humano, pues ya lo corrieron, pero pidió 440 millones de pesos antes de que lo corran y Petovelo dijo, no, esto es inmoral, te vas. ¿Cómo los va a pagar si los acaba de pedir y se acaba de quedar sin trabajo? El señor Masachesi, para que recordemos ese apellido, quienes recuerdan un poquito, es hijo de quien fue candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Claro, ¿te acordás, no? Que pierde con Menem, la reelección de Menem. El voto heladera. Verón Felipe, nada que ver con la bruja Verón, porque este con B larga, subsecretario de Servicios Financieros. Yo me quiero ir, en serio. 440 millones de pesos. Furiace, Federico, dale. Gran secretario jugador en la televisión, despotricando contra Dios y María Santísima. Secretario de Finanzas, fue miembro del Banco Central. Ahí lo tenés, 410. Santurio Rodríguez, que es diputado, 340. Acá viene la primera trampa, porque aparece el gobernador de Tucumán, Osvaldo Francisco Jaldo, pero todos los que les nombramos antes pidieron en el Banco Nación. Exacto, pero, vale la pena aclarar. Jaldo, el gobernador de Tucumán, que aparece en el 8º lugar y salió en todos los medios, obtuvo créditos en el Banco Santander y el Banco Macro, no así en el Banco Nación. Vale la pena esta aclaración porque de los principales créditos fueron obtenidos como privilegio por el tema de la tasa de interés en el Banco Nación. Este no es el caso. No, y acá me quiero detener con Mariano Campero, ex intendente de Yerbabuena, Marianito, actual diputado nacional, 320 millones de pesos, que casi con lágrimas en los ojos, yo me conmoví cuando lo dijo porque dije, pucha, che, ¿cómo alguien, qué no nos merecemos tener una casa? Claro. No se merece la vivienda digna, el techo, y era para eso. Ahora, Mariano, con todo el amor del mundo, lo que te voy a decir, y conociéndolo, aparte porque lo conozco, Mariano, hice un par de actuaciones alguna vez en Yerbabuena cuando él era intendente y siempre le agradecí todo y me llevo bien, pibe buena onda, jovencito. Sos diputado nacional, Mariano. Claro. ¿Por qué no te juntás con los otros diputados nacionales de tu mismo espacio y en vez de ir al Banco Nación, que es el banco de todos nosotros, con nuestra plata y todo, en vez de ir a pedir un crédito, un préstamo para tu casa, no se encargan de hacer leyes que le faciliten al común de nosotros poder acceder más fácilmente a una vivienda? ¿No sería mucho más lindo, moral y legal hacer eso en vez de ir a pedir 320 millones de pesos para tu casa? Y agreguemos lo siguiente, digo para la reflexión del diputado nacional, te sumaste a votar la ley ómnibus, que tiene entre sus diversos artículos, unos tomos así de altos, liquidar el Banco Central, privatizar el Banco Nación. Digo, si vos estabas acompañando esa decisión y esa política, ¿por qué no fuiste a algún banco que no sea el Banco Nación? ¿Por qué fuiste a cobrar lo que en la práctica se dice permanentemente, los favores de la política? No tendrías que haber ido al Banco Nación. Andá a cualquier banco. Si tenés respaldo para pagarla, no sumate a la lista de los privilegiados. Nosotros acá con el equipo de producción, y nosotros digo, y todos los medios del país, se sigue discutiendo, ¿es legal, no es legal, es moral, no es moral? Lo legal lo tiene que dirimir la justicia y tendrá que ver si se puede hacer, no se puede hacer. Nosotros acá creemos que raya lo ilegal el hecho, bueno, poníamos a uno de ellos que si vos pedís un préstamo, tenés que demostrar que lo podés pagar, para eso estabilidad laboral. Si te acaban de echar, ya no lo podés pagar. El caso del sobrino de Menem. Ahí tenés otro caso, Sharif Menem. 24 años. O sea, ¿qué trayectoria crediticia? ¿Qué antecedentes tiene el banco para otorgar semejante crédito? El apellido. Pero antecedentes para que el banco otorgue un crédito.
es portador de apellido, 24 años, quién sabe si lo va a pagar. Y el Banco Nación tiene la plata de los argentinos, porque toda la recaudación funciona a través del Banco Nación. Esa que ustedes la quieren destruir, ustedes dijeron de que hay que privatizarlo porque el Estado lo destruye. Ustedes son los que están destruyendo a ese Banco Nación. Y no son tan solo radicales, y no son tan solo los de la Libertad Avanza, porque en la nómina vamos a ver, hay gente de otras corrientes políticas que no deberían haber estado en esa nómina, en nuestra opinión. Yo para cerrar, yo no soy el rey de la moral. Claro. Ninguno, ni Mario, ni ninguno de los que laburamos acá, ni moral, ni menos, mucho menos moralina. Pero la gente está podrida y tiene toda y absoluta razón. Es para no creer en nadie. Claro, es para no creer. La posición de poder genera esos privilegios, por eso la gente no cree en esa dificultad que tiene la democracia. Quien tiene poder es un mandato de la gente, hay que responderle a la gente, no hacer este proceso de castigar a todos los argentinos, más allá de las identidades políticas. La verdad que una verdadera desgracia para todo el país. Para cerrar, a 10 cuadras de donde nosotros hacemos este programa hay gente que no tiene puerta, que no tiene agua potable, que no tiene acceso, que no tiene nada, absolutamente nada. Pero diputados y funcionarios y senadores de la Nación se dan el lujo de pedir préstamos de hasta 500 millones de pesos como si nada. Hermoso país el que estamos generando, una belleza. Bueno, la libertad arrasa, no deja de arrasar. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con David Cufré, que es el tirapiedra número 1 del periodismo argentino. Arrancó con esta data que hemos compartido. Él es el primero. Antes de la pausa, déjenme que les recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento en los teléfonos en pantalla. Pausa, Mario, y venimos. Sí, señor. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC,
Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC, imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis, fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis, director médico Alejandro Alaburda. Cinesis, Frías Silva 329, teléfono 3816-235771. Cinesis, bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo, la naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la Nina. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Seguimos en este sábado a la noche aquí en América Tucumán y en Canal 5 con Economía de Bolsillo. Recién, Mario, les mostrábamos el dineral, y eso que son 50 recién, la lista sigue, de funcionarios, senadores, diputados que sacaron préstamos del Banco Nación, pero por fortunas, con la excusa de para comprar la casita de los viejos. La primera casa. La primera casita, yo soy pobre, señora. No tengo plata, ayúdeme, una monedita, por el amor de Dios. David fue el que tiró la primera piedra. Ese señor ese que está comparte ahí, con nosotros la cámara. Ese fue el que empezó con todo esto. Hola, David, buenas noches. Buenas noches, Cato. Buenas noches, Mario. Saludo para todos, un gusto. Bueno, qué escándalo, ¿no? Uf. Te mandaste un lío más o menos. Es como decías vos el otro día, ¿eh? Da de comer a los periodistas. Escuchame, genera información, por Dios. Sí, el gobierno que dice, Milei que dice que no odiamos tanto a los periodistas, la verdad que lo ayuda mucho el periodismo este gobierno porque genera hechos tan escandalosos, digo en forma irónica, ¿no? Claro. Genera hechos tan escandalosos que para el periodismo es un poco casi hasta fácil, digamos, porque los créditos del Banco Nación ahora, el tema de Adorni con las propiedades y los viajes, el tema de Libra, el tema del 3% en Andy, son escándalos realmente muy grandes que los vimos, no es el primer gobierno que tiene estos escándalos, en el menemismo lo hemos visto un montón, en el transcurso de los años con el gobierno de la Rúa, en el kirchnerismo también hubo denuncias de corrupción enormes, pero en este caso, digamos, como dijo la escribana de Adorni, se le vino todo junto, ¿no? Y queda muy en evidencia el contraste entre el discurso del gobierno que pone a la moral como política de Estado y las acciones, ¿no? Lo que está pasando. Nosotros decíamos con Mario fuera ¿La escribana es de los amigos o de los enemigos? No, la escribana es de la escribanía Enemigos y Asociados, que contrató. Fue tremendo. En este punto lo que dijo, yo soy amigo de la escribana. No, fue espantoso. No, en la explicación periodística, después habrá que ver en tribunales, pero en la explicación periodística no cierran las cuentas por ningún lado. No. Se ve, digamos, como indicio, como sospecha, un enriquecimiento ilícito donde se compra una casa en un country, le prestan plata a policías, le prestan plata a jubiladas. En apariencia, frente a la opinión pública, es un caso de corrupción enorme. Después, en tribunales se verá si eso es así o no, si tiene forma de justificarlo, pero ante la opinión pública, el hecho también de que no pueda dar un tipo de explicación y diga, bueno, ustedes son simples periodistas, lo deja muy mal parado, ¿no? El hecho en sí de los préstamos, por ejemplo, ¿no? Me voy con el tema de los préstamos del Banco Nación, no son ilegales, pero ellos que son los reyes de la moralina, claro, ¿hasta qué punto no son ilegales? Porque, vamos a ver. Claro, eso te iba a decir, porque Mario me hizo ver algo que es muy importante en esto. Si yo le doy un préstamo a una persona que no tiene un trabajo fijo, porque ser funcionario no es un trabajo fijo. Claro. Ya ahí es raro al menos, no sé si ilegal, pero raro es. Comentábamos con Cato, creo que el jefe de gabinete de la ministra Petovelo ya fue. Ya lo echaron y era uno de los agraciados con los préstamos. ¿Cómo es eso entonces, David? Bueno,
Masachesi sí, efectivamente, cuando salió la semana anterior la denuncia y el escándalo, Petovelo lo echó a Masachesi, que era su jefe de gabinete, el hijo de quien fue gobernador en Río Negro, candidato a presidente por el radicalismo, y él mismo, Masachesi, sacó un posteo diciendo no, es todo legal, o sea, asumiendo que el despido había sido por esa razón. Después, frente a la posición que decidió tomar Milei, Caputo, el gobierno en su conjunto, de bancar a estos funcionarios y diputados que han solicitado créditos al Banco Nación, bueno, dijeron no, lo echó por otro motivo, no lo echó por los créditos, pero la verdad que había quedado en evidencia que lo echó por los créditos. Y lo otro, ¿es legal o no es legal? Y también lo va a tener que determinar una investigación judicial, porque el primer requisito que te ponen cuando vas a sacar un crédito hipotecario a 20 o 30 años es que puedas demostrar estabilidad en tus ingresos. O sea, tengas un trabajo formal, en blanco, con un sueldo que cubra la cuota y permita que vos sigas viviendo, o sea, que la relación con tus ingresos te dé. O sea, lo primero que te piden es estabilidad de ingresos. Por ejemplo, Sharif Menem, que es un muchacho de 24 años que acaba de conseguir su primer empleo formal como asesor de su tío Martín Menem en la Cámara de Diputados. Por ahí en 2 años, cuando termina la gestión, se tiene que ir a su casa o no conserva ese trabajo. ¿Cómo va a pagar el crédito de $250.000 que le dio el Banco Nación si no va a tener ingreso? Entonces digo, acá la legalidad de la operación respecto de los funcionarios del Banco Nación y respecto de los solicitantes del crédito también lo va a tener que determinar la justicia. Bueno, de hecho ya hay denuncias judiciales, ¿no?, de diputados de la oposición, de algún abogado también, que muestran estas inconsistencias que son muy evidentes respecto de cómo se solicita un crédito hipotecario en el Banco Nación. David, estábamos también hablando con Mario, como te decía, en el bloque anterior veíamos quiénes habían pedido créditos, el historial crediticio de Sharif Menem, 24 años, no debe ser muy amplio que digamos. De todas maneras debe ser más limpio y lindo que el mío seguro, pero digo, más allá de eso, digo, ¿cómo repercutió en el último mes todos estos escándalos en las últimas encuestas? Claro, sí, lo veníamos marcando desde hace también un mes, desde el fin de febrero. Salió el informe de D'Alessio Ailo, el Berenstein, que lo comentamos aquí en el programa, sí, que mostraba el quiebre en el vínculo de la sociedad, de la opinión pública, de las encuestas. Siempre estamos hablando de las encuestas, pero las urnas han dado más que una sorpresa. Pero hoy por hoy, cuando se registra, se mide qué está pasando con el humor de la gente respecto al gobierno, bueno, hay un deterioro que arrancó a fin de febrero con el verano que fue flojo, que no hubo mucho movimiento, que la cosa no empezó a reactivarse como se esperaba, sino que sigue para abajo, que estamos en una estanflación, con una inflación que no cede y con una actividad económica en la construcción, en la industria, el comercio, en el turismo que sigue para atrás, que es donde trabaja la gente mayoritariamente. Bueno, eso se sigue reflejando. Entonces, frente a la acumulación de escándalos y frente a la acumulación de una crisis económica, el gobierno niega, y remarco esto, que el gobierno niega, porque si Milei y Caputo dicen, bueno, sí, miren, las cosas les vamos a cambiar un poco, porque la verdad que no han funcionado como esperábamos, pero vamos por el buen camino, pero vamos a hacer correcciones y vamos a mejorar este problema que tenemos de aumento de la desocupación, de caída de los ingresos, es una cosa. Ahora, si Milei y Caputo te dicen, no, va todo bárbaro, crecemos al 10%, la gente es feliz, y vos ves en el supermercado con la cola de colectivo que la gente no es feliz porque la plata no alcanza, bueno, ahí la disociación entre el relato y la realidad es tan fuerte que, bueno, llegó el punto donde le empieza a cargar costos sobre el gobierno, ¿no? Déjame decir una cosita más del tema del crédito, porque viste que el argumento, Cato, es que, bueno, cumplimos con todos los requisitos y no le hacemos mal a nadie. Bueno, Jorge Carrera, que fue vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Alberto Fernández, posteó en X, en lo que era Twitter, un comentario que es muy cierto. Hay una capacidad de fondeo del banco que se agota, no es infinita. ¿Por qué? Porque ¿cómo consigue el Banco Nación plata para después prestar? De los depósitos de los ahorristas, que mayoritariamente son a 30 días.
Entonces hay un descalce, que se dice técnicamente, un descalce entre la plata que recibe el Banco Nación y lo que presta a 20, 30 años. Eso es lo que determina la tasa de interés, eso es lo que determina el mecanismo de ajuste también con el UVA, pero esa capacidad prestable no es ilimitada, tiene un límite. Entonces, si va un funcionario como Federico Furiase, actual secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, que fue director del Banco Central hasta hace un mes, a pedir un crédito al Banco Nación para comprarse una casa en un country, su segunda casa, no la primera de vivienda única, segunda casa que se compra en un country que le costó $500.000, bueno, si ese funcionario va y toma ese crédito del Banco Nación, queda menos plata para prestarle a un trabajador que se tiene que comprar un ambiente, ¿se entiende? Tremendo. Pero David, ¿Qué datos? Pero Macri sacó el fútbol para todos, se hicieron 3.000 jardines. Sí. Digo, perdón, David, David, uno que me está escuchando dice, Cato está mezclando todo, ¿qué tiene que ver? No estoy mezclando todo, porque son lo mismo. Vinieron a hablar desde... Supuestamente el ajuste Claro. que recae sobre las mayorías populares, sobre el trabajador, sobre el que tiene que, digamos, levantarse todos los días a las 6 de la mañana y remar y ponerle el hombro y hacer un sacrificio. El ajuste recae sobre esos sectores, sobre los jubilados, sobre el que paga más boleta de luz, el que paga más colectivo, el que ya no tiene el tren Buenos Aires-Tucumán, como lo tenía antes, entonces ahora tiene que pagarse un micro que le cuesta más caro si quiere venir a Buenos Aires, por ejemplo, o volver para allá. O sea, todo ese ajuste, toda esa motosierra recae sobre las mayorías, mientras que lo que Milei definió como la casta toma créditos en un festival de reparto de plata del Banco Nación entre amigos y conocidos. Entonces, por eso la verdad que las encuestas y lo que vos decías del fútbol para todos es lo mismo. Le ajustás, le sacás el fútbol al que no podía pagar la televisión para ver el fútbol y al mismo tiempo te endeudás con el Fondo Monetario para que otros fuguen la plata. O sea, no cierra y ya no cierra el relato. Lo que yo siento en esta crisis que está atravesando el gobierno es que se le cayó el relato y cuando volvemos a lo de Adorni, se le cayó la persona que sostenía fuertemente ante la opinión pública en los medios ese relato que era el jefe de gabinete o que es el jefe de gabinete Manuel Adorni. Nada, más clarito, quise aclarar algo y David me acaba de dar una lección de cómo echar la bandina en un lugar para aclarar mejor. Escucha, es que a eso iba yo, se hacen los reyes de la moralidad y terminan siendo más inmorales que ninguno. Yo decía recién, charlando fuera de programa, iban a liquidar el Banco Central, iban a privatizar el Banco Nación. Digo, si estos créditos son legales y funcionan, ¿por qué no fueron a otros bancos a pedir créditos hipotecarios? Claro, Bueno, el argumento de ellos es también muy endeble, que es que cobran el sueldo del Banco Nación. Frente a eso, lo primero que uno le puede decir es, pero estás recibiendo una tasa subsidiada de la nuestra para comprarte una casa en un country, por ejemplo. Entonces, por lo menos hace un esfuerzo, andate en un banco privado, no sé. Pero aparte, digamos, si fuera un caso, no corresponde ni en un caso, pero ya, como ustedes reflejaron recién en el bloque anterior, son múltiples y la lista se amplía. Entonces, ya es una operación, ya es un modus operandi, es una estrategia de cómo chupar de la teta del Estado los funcionarios de la casta. Eso, digamos, es lo que hubiera dicho Milei cuando estaba en campaña el año pasado si esto le hubiera pasado a otro gobierno. Y una cosa cortita que yo recién mencionaba, esto es algo, digamos, que veremos si es delictivo, inmoral y falta de ética es evidente, pero es algo que me parece que no corresponde, no corresponde solo a la libertad de avanza. Es algo que ocurre en la sociedad argentina, ni siquiera digo en la dirigencia política argentina, es algo que ocurre en la sociedad argentina, del sálvese quien pueda, yo si estoy en posición de poder y de poder beneficiarme para mí solo, lo hago. Eso es algo que está muy instalado en la cultura argentina y creo que es algo que algún gobierno en algún momento tendrá que empezar a decir, bueno, transformemos esto, porque no puede ser que vienen los libertarios, vienen los del PRO, vienen los radicales, vienen los peronistas, vienen los provinciales. Antes en la dictadura se robaban las empresas y todos meten la mano en la lata. Entonces me parece que es un problema ya estructural de nuestra sociedad. Totalmente.
David, muchísimas gracias, como siempre un placer verte. Nos encontramos en la próxima. Abrazo grande, gracias. Cumpleaños, así que felicidades. Gracias, David, muchas gracias. Abrazo enorme. Nosotros vamos a hacer la última pausa, pero como siempre te digo, antes de la pausa tengo este consejo para vos, porque Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Sociedad Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Último bloque de Economía de Bolsillo, y perdón a la gente por todas las noticias y todo lo que le hemos mostrado hoy, pero bueno, es como dice Mario, la realidad es la realidad. No nos gusta, pero esto sucede. Y no podíamos no ponerlo porque nos afecta a todos. Ocultarlo hubiese sido parte de nuestra complicidad. O de una operación rusa. O de una operación rusa. Eso, guarda,
Guarda con los rusos que se vienen. Yo la única operación Por rusa Dios. que conozco es la ensalada rusa, la crema rusa, una rusa que salió hace mucho. Vicente la rusa, el actor, y de ahí paren. Lo que les vamos a mostrar ahora tiene que ver trabajo o esclavitud. Porque salió un informe que de verdad uno dice, trabajo o esclavitud. Alguno que esté viendo el programa diga, no, yo manejo Uber o manejo Cabify Dispongo de mi tiempo libremente. Claro, y gano un montonazo, todo. Pero otro me puede estar diciendo, sí, la verdad que tengo mi trabajo y de ese trabajo me subo al auto para manejar o me voy a hacer algunos pedidos. Que es la mayoría. Que es la mayoría. La gran mayoría. Vean estas placas, Dire, que armó la producción. La desocupación, esto tiene que ver porque la desocupación ya alcanza el 7,5% de los argentinos, ¿sí? 7,5% de los argentinos. Se estima que 1 millón de personas trabajan en plataformas, hablamos plataformas digitales, ¿no? Ya sean como Pedidos Ya, todas esas. 200.000 repartidores y 900.000 conductores. Estos números son tremendos. Por ejemplo, Cabify informó que creció un 30% su base de choferes en 2025. Es una de las compañías. Pedidos Ya, en 2025 registró más de 100.000 repartidores, que es un número gigantesco. Un repartidor trabaja unas 10, 12 horas diarias, es el promedio. Escuchen, lo hace durante 6 días de la semana para llegar al 1.300.000 pesos aproximadamente. ¿Ustedes entienden eso? El 60% de los conductores tienen otro trabajo, es un número grande. En Tucumán hay 9.000 conductores activos, de los cuales se estima que unos 2.000, 2.500 manejan motos, ¿sí? Porque están los conductores de auto, están el moto Uber también. Dice que van a incorporar ahora los botes Uber. Los botes, claro, ya no saben qué otra cosa. Perdón. No, pero es la realidad. A ver, nos reímos porque a todos nos pasó. Todos alguna vez tuvimos 2, 3 trabajos. Acá los chicos atrás de cámara me hacen sí. Yo mismo, uno sale de un lado, va corriendo para el otro, todo para alcanzar. Querer tapar una realidad. A ver, y no es que nosotros digamos, che, hagamos el programa y tirémosle todo mala onda y todo. No. Existe, es lo que está pasando, es lo que está pasando. El servicio de transporte público, que ya empezaron a tener reuniones porque dicen no podemos sostenerlo de ninguna manera, el Estado que dice, bueno, nosotros tampoco podemos sostenerlo. Digo, es como que todo de a poco, ese castillito de cristal que inventó la Libertad Avanza, de a poco se va cayendo, se va derrumbando con la realidad que lo golpea. Y agrego un dato más, cuando se dice de que los argentinos somos vagos, que no laburamos, que no buscamos el mango, que no la rebuscamos, estos son datos de los argentinos que se la rebuscan todos los santos días. Hombres y mujeres, jóvenes, mayores, hasta mayores adultos manejando estos aplicativos. Totalmente. Y la pregunta para finalizar, porque no nos queda más tiempo, es qué seguro tienen, qué jubilación tienen, qué obra social tienen, qué aportes, Olvídate. Digo, demos vuelta a la página urgente porque si no nos va a pasar de vuelta. Argentina ya conoce esto, el país lamentablemente es cíclico, ya sabemos cómo termina después y no queremos volver a terminar así, ya no. Ya no hay tiempo tampoco. Se fue el programa, amigo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias, de verdad, nos encontramos el sábado que viene, ya saben, la 103.5, 106.5 y en todas las plataformas nos encuentra también ahí en Norte Multimedia, en Norte FM, nos pueden encontrar. Gracias por todo, chau.